derecho y no una mercancía. Esa es una pata, generar la oferta educativa. Ahora, hay una zona... de la educación, porque el sistema escolar es un sistema intensivo en fuerza de trabajo. Debe tal que la calidad, cantidad y calidad de los docentes se convierte en un elemento estratégico fundamental para garantizar el derecho a la educación. Por Claro. eso es tan importante la formación inicial y permanente de los maestros, así como la fortaleza de las instituciones donde estos especialistas trabajan. Volvemos a la idea originaria, Emilio, y en esto de la oferta educativa que tiene que generar el Estado, como usted bien decía, de estableciendo, bueno, creo que muchos vamos a coincidir que la educación tiene que ser un derecho y no una mercancía. Esa es una pata, generar la oferta educativa. Ahora, hay una zona gris, volvemos a esto, porque la demanda laboral, lo que está sucediendo, y esto amerita una reflexión estructural en cuanto a lo que es la economía, ¿no? La demanda de puestos de trabajo está determinada en Latinoamérica, no solo en Argentina, por esta estructura económica concentrada, determinada por multinacionales, por grandes núcleos económicos, y bueno, allí hay una zona gris donde no basta con formar 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 ingenieros. Lo que se tiene que debatir además es qué tipo de ingenieros y qué tipo de empresas necesita el país para hacer sustentable no solo lo laboral, no solo la economía, sino también la propia educación que se nutre de recursos económicos. Bueno, es que por eso no se le puede pedir al sistema escolar que genere puestos de trabajo. No, no, no. Es un problema de política económica, básicamente, ¿no? De estructura económica, de procesos económicos, de grandes decisiones que hacen las sociedades. Si una sociedad decide no tener industria automotriz y simplemente comprar los automóviles afuera, lo que vamos a necesitar son mecánicos, por ahí, operarios de mantenimiento, no vamos a necesitar gente con capacidades creativas para diseñar modelos, perfeccionar la tecnología de los motores, mejorar la eficiencia de los motores. Si no vamos a fabricar autos, no vamos a necesitar ingenieros mecánicos, vamos a necesitar gente de mantenimiento. Por eso las decisiones, no se le puede pedir al sistema educativo que resuelva, que genere puestos de trabajo. Al contrario, el tema del desarrollo, el desarrollo del empleo, de la ocupación, del crecimiento de un país, no es tarea del sistema escolar, es Claro. tarea de la política económica. Muchas veces se hace, uno de los mitos que nosotros criticamos en el libro, mitomanía de la educación argentina, es justamente esta creencia de pedirle todo a la escuela, de creer que el sistema escolar es el que resuelve el problema del empleo, del salario, la ocupación, el crecimiento económico, todo depende de la educación. Suelen decir los políticos antes de las elecciones. Lo dicen siempre antes de las elecciones porque el sistema escolar es masivo, digamos. Piensen ustedes que hay 1.000.000 de docentes. Sí, sí. Es una buena clientela electoral la docencia. Es decir, que la escuela es la madre. La solución de todos los grandes problemas nacionales está en la educación. Es Sí, un sí. mito, es mentira. No es un problema. El tema del crecimiento económico, el tema de la justicia, el tema de la igualdad, el tema del desarrollo del mercado de trabajo, el tema de la seguridad, no se resuelve con política educativa, se resuelve con política económica, se resuelve con políticas laborales, se resuelve con políticas industriales, políticas de seguridad. O sea, no de política económica. A veces se infla demasiado, se crean expectativas exageradas en la escuela que muchas veces tienen como consecuencia una sobrecarga del sistema escolar. La escuela Claro. tiene que formar gente productiva, creativa, que conoce los derechos del niño, lengua, matemática, una cantidad. Esto lleva a una inflación del programa escolar, a una sobredemanda de expectativas y a una subdotación de recursos. La escuela no puede hacer todo, la escuela no puede generar puestos de trabajo, la escuela no va a resolver el tema de la ética, de la moralidad, la escuela no va a resolver el problema de la ecología, no va a resolver el problema de la salud, de la enfermedad. Pero uno dice, no, si la escuela funciona bien, que enseña a sus individuos a prevenir las enfermedades, a prevenir la obesidad, a prevenir la diabetes, vamos a tener menos enfermedades, la salud, todo, la salud, la felicidad de la gente y el desarrollo de la sociedad depende de la escuela. Es Claro. mito, es mentira. La escuela no puede hacer todo. La pregunta que hay que hacerse es qué es importante hacer y que la escuela está en mejores condiciones que otras instituciones para hacer. Claro. Claro. Esa es la pregunta. Hay que pedirle a la escuela, a esta institución, lo que solo la escuela puede hacer y que es importante para el desarrollo de las personas y de la sociedad. Y hay Emilio, otras cosas, por ejemplo, como el desarrollo de valores, sí, sí. desarrollo del criterio, del gusto, desarrollo de criterio de alimentación, eso, prevención de las enfermedades, eso se puede hacer a través de los medios masivos de comunicación, la publicidad, las familias, las iglesias pueden desarrollar valores, las familias pueden enseñarle a sus hijos la honestidad, el respeto, la solidaridad con los demás.
Pero una familia de ingenieros no le puede enseñar matemáticas a sus hijos. Seguro. Una familia de sociólogos no le puede enseñar los principios que regulan el funcionamiento de la sociedad contemporánea. Eso requiere agentes especializados, instituciones especializadas, un tiempo especializado, ¿se entiende? Hay ciertas cosas que solo la escuela puede hacer y que son importantes. Hay que pedir a la escuela esas cosas y no todo lo demás. En un minuto, Emilio, cuéntenos en qué proyectos está actualmente. Perdón, ¿yo? ¿Sí? ¿Usted? No, yo estoy ahora, bueno, yo soy jubilado de CONICET, yo he sido investigador principal de CONICET, llegué a ese nivel de la carrera durante 30 años, he sido profesor universitario, sigue siendo profesor universitario en la Universidad Pedagógica de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y sigo con mi tarea de docencia en conferencias, congresos, y haciendo algún tipo siempre de trabajo de investigación con colegas, con amigos. Sí, me sigue interesando la cuestión docente, me parece que es un tema estratégico fundamental. Mi objetivo como sociólogo es conocer mejor a este colectivo tan complejo, tan numeroso. Así que hace años ya vengo trabajando en esta cuestión desde un punto de vista histórico, haciendo encuestas, muestras representativas de docentes en varios países de América Latina y continúo en esa línea de investigación. Emilio, un placer poder tenerlo nuevamente, que pueda compartir todos sus conocimientos para con nosotros y toda la audiencia, obviamente, en una señal que la verdad valoramos mucho, ¿no? Porque son estas reflexiones las que nos permiten progresar y la que ponemos en evidencia aquí en este programa, la propuesta que hacemos en esta mañana de domingo para toda la provincia de Santa Fe. Así que el agradecimiento por esta atención y bueno, mandarle un abrazo grande y que pueda... Bien. Bueno, ahí terminaba brevemente con el recorrido último que estaba haciendo Tenti Fanfani. Un poco por ahí como para dar cuenta de que muchas de las respuestas, digamos, de las que ustedes habían dado, las afirmaciones que habían sostenido y otras que, digamos, se pusieron en discusión, las trabaja acá Tenti Fanfani y es muy interesante cuando lo plantea de esta manera, ¿sí? ¿Hay algo que quieran resaltar, algo que les gustó? Quiero dejar en claro que, no sé si ustedes se dieron cuenta, creo que Guillermo en algún momento lo dijo, fue esta lógica de que, bueno, de que el entrevistador, de alguna manera, es intencionado en utilizar ciertos vocablos, digamos económicos del mercado, eh, para hacer dar cuenta a Tenti Fanfani que con una cintura epistemológica muy, muy buena, la que tiene, dar cuenta de que, nada, de que la educación no responde a todo, porque lo deja en claro cuando le responde, creo que una de las preguntas, si debiera responder, debiera formar al trabajador, entonces Tenti Fanfani dice, no, eso no nos corresponde, digamos, no le corresponde a la escuela dar cuenta de la desocupación, del desempleo, o sea, cuestiones que tienen que ver con estas lógicas del mercado, que genera el mercado, y que pareciera que la escuela se tiene que hacer cargo. Y él habla en algún sobre esta sobrecarga, él dice inflación, expectativas que se recaen dentro de la educación argentina y que, nada, amerita que siempre esté dando respuestas digamos, el ámbito educativo, específicamente el secundario, y que esta sea la lógica que impere para comprender esta relación. Así que por ahí me resultaba interesante cómo él, tratando de desarrollar y de traer un poco de teoría, digamos, a lo que el locutor le contaba, ¿no? Porque ciertos mitos y ciertos prejuicios estaban dentro de la pregunta, entonces el desarrollo de él, en función de esto, era muy interesante poderlo, lo trajo y lo discutió con él de una manera muy, muy, muy buena. Creo que ahí leo un poco el chat. Bueno, creo que Andrés antes había dicho, Rodrigo. Bueno, Guillermo, el debate es un buen comienzo, la construcción curricular es el siguiente, lo que habíamos mencionado anteriormente, después
Rodrigo dice que la educación termina siendo el chivo expiatorio ante una falta de compromiso, de una modificación de políticas de fondo real. La educación no puede resolver todas las problemáticas de la sociedad, eso está claro, decía Matías, y bueno, Danilo será que no forma tanto. No sé a qué se referirá Danilo en esa cuestión, pero hay algo que es sumamente interesante cuando él le plantea por qué la educación siempre está dentro de los discursos políticos. Capacitación para hablar de educación, y en esto, bueno, está la utilización de los constructos de ciertas conceptualizaciones como esta inversión, esto del gasto, esto de lo que es prioridad y no, dentro de lo que es el crecimiento o el desarrollo de un país. Entonces, hay que entender cuáles son, qué queremos, en qué queremos crecer como país, en qué queremos desarrollarnos, y basados en eso, lo que queremos, en el para qué queremos crecer, desarrollar también estas lógicas debiera, o transformar, digamos, los objetivos de la educación en función de lo que realmente queremos. Acá lo que quería desarrollar era, a ver si me deja, un poco lo que planteaba ahí Tenti Fanfani respecto al el mito. Esto, después les voy a subir el libro al campus virtual, porque lo desarrolla bastante, quizás en una entrevista, digamos, no hay mucha detenimiento, digamos, en los planteos, digamos, que se dan fuertes, porque lo va diciendo de manera muy corrida, digamos, en muchas de estas construcciones que hay alrededor de esta relación, y lo va haciendo como de una manera muy rápida. Entonces a veces nos cuesta un poco, después cada uno podrá escuchar nuevamente la entrevista, rever algunas cuestiones, tomar apuntes nuevamente, porque para deconstruir prejuicios y mitos tenemos que revisar esos discursos que sostenemos, por los cuales ustedes también los han compartido hace un ratito en el debate de la primera parte del video, y en esta segunda parte, donde, bueno, también hay un refuerzo de algunos aportes que ustedes mismos trajeron. Me gustaría centrarme en, en este desarrollo de mitomanías de la educación argentina, porque él desarrolla, digamos, este mito y lo derrama, y acá están muchas de las ideas que él trabaja en la entrevista, ¿no? Lo que habíamos trabajado en la primera unidad, hay que la escuela las demandas del mercado de trabajo. Otro de los mitos que se asemejan a eso, en el aula se debe formar para el trabajo, el desempleo de la mala calidad de la educación, también lo decía ahí en la entrevista. Y ahí lo que plantea, lo comienza así, dice: muchos expertos e influyentes organismos internacionales ven al sistema educativo como un proveedor de mano de obra calificada para el mercado de trabajo. Que una buena educación es la clave del crecimiento económico. Se insiste tanto con esto que muchas veces se olvida que la escuela tiene otras funciones que cumplir. Que la escuela deba adecuarse al mercado de trabajo es entonces una proposición que debe ser discutida. En efecto, hay que preguntarse de qué educación se habla, qué imagen tenemos acerca de la estructura y dinámica del mercado en la Argentina y en los países capitalistas más desarrollados. ¿Y qué quiere decir adecuar la escuela al mundo del trabajo? Dice, bueno, vamos por parte. En primer lugar, no se puede negar que el sistema escolar debe contribuir a la inserción laboral de las nuevas generaciones, pero hay que agregar que la expectativa legítima no debe impedir reconocer que la educación también tiene otros efectos sociales, tanto o más importantes que el primero. Como vimos, en la escuela se aprende a pensar críticamente, se aprenden cosas útiles de la vida. Esto es la ciudadanía activa, la paternidad responsable, etc. Y se aprende a cuidar, en primer lugar, la propia y la del planeta donde vivimos. También se aprende a vivir con los demás, a apreciar las diferencias, a la salud y a muchas otras cosas más. La pregunta básica es: ¿qué tiene que hacer la escuela para contribuir a la inserción laboral de los jóvenes?
Algunos piensan esta relación en forma mecánica a cada título que otorga el sistema escolar corresponder un empleo. Este afán se expresa en las denominaciones de muchas carreras tan específicas que simplemente reproducen los nombres de los puestos de trabajo existentes en el mercado laboral. Este es el caso de muchos títulos docentes que repiten las materias de los programas de formación. Digamos, desde ya que este ajuste perfecto entre títulos y puestos nunca fue posible, y menos aún en las condiciones del desarrollo de los sistemas escolares y las economías modernas. El tiempo y la lógica del sistema escolar son estructuralmente diferentes de los tiempos y el trabajo. Eso es lo que ustedes traían al debate. Formar un recurso humano. Por usar esta expresión tecnocrática, los hombres son mucho más que recursos, dice. Lleva un tiempo considerable toda esta expresión, ¿no? ¿Quién debe proveer la cantidad y calidad de puestos de trabajo disponibles en el mediano y largo plazo? Es sabido que las economías y tecnologías se desarrollan en un contexto de incertidumbre que vuelve difícil cualquier previsión. Lo único que puede hacerse es identificar tendencias, pero no calcular proporciones o adivinar cambios bruscos en las demandas de calificaciones. Eso es lo que él habló al comienzo de la entrevista. ¿Cómo pretender que el sistema escolar produzca en cantidad y oportunidad justo lo que el mercado demandará en el futuro? ¿Quiere esto decir que el escolar debe desentenderse de lo que pasa en la economía, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el mercado de trabajo? De ninguna manera. En verdad, dice Fanfani, el sistema escolar no puede formar para los puestos de trabajo históricamente determinados. Mejor sería decir formar para el trabajo, en lugar de para el mercado del trabajo. Ahí hace muy buena digamos, estas dos categorías para pensar, ¿no? Seguir deconstruyendo esta relación de educación-trabajo. Entonces, mejor sería decir formar para el trabajo en lugar de para el mercado de trabajo, entendido como un conjunto de puestos específicos de empleo. Para decirlo de una manera simple, a la escuela y la academia les corresponde la formación de competencias básicas y generales. Eso es lo que habla también en la primera parte de la entrevista. A la empresa u organización productiva le corresponde formar para el puesto, tal como se lo define en determinados momentos históricos. En la Facultad de Economía y Administración se aprende conocimientos contables. Ahora bien, el sistema contable que se utiliza en la empresa X no es el mismo que en la empresa Z. Tiene sus particularidades. Ahí cuando habla del ejemplo de un contador que trabaja en UNICEF, ¿no? ¿Qué es aprender en el trabajo? Mediante cursos de formación que organiza y ofrece la empresa. Quien tenga una sólida formación en competencias básicas estará en condiciones de seguir aprendiendo toda la vida en el trabajo o en programas especiales de formación permanente. En el mundo actual, el tiempo de la formación ya no se distingue en forma neta del tiempo de la producción. No se trata de obtener un título y luego ponerse a ejercer los conocimientos adquiridos. Hay que seguir aprendiendo toda la vida. Es una posición política que tiene Tenti Fanfani, ¿no? Por eso la formación escolar o superior es en más básica y general, ya que debe preparar para el trabajo y para el aprendizaje permanente y no para estos de trabajos definidos. Discutamos ahora la idea de adecuación. Si adecuarse quiere decir plegarse a las exigencias y demandas de un mercado de trabajo excluyente, injusto e incluso explotador, que demanda una mano de obra competente y dócil, eso no puede aceptarse. La escuela no debe preparar para meter a un mundo injusto, sino que debe enseñar a comprender, criticar, resistir, formar y mejorar la sociedad en la que vivimos. Desde el punto de vista, no es una simple variable dependiente del sistema productivo, social, político y cultural, sino que debe verse a sí misma como una institución que contribuye a construir el mundo del presente y del futuro. Por lo tanto,
los empresarios no tienen autoridad particular, como algunos creen, para decir qué es lo que les debe enseñar o hacer. ¿Sí? Esto es una de las cosas que hablábamos en el debate. Tampoco la tienen los tecnócratas y expertos en educación. Todos los actores sociales tienen derecho a hacer oír su voz y definir el programa escolar. Esto de lo que hablaba algunos de los compañeros de la construcción escolar que se viene para la formación técnico-profesional, ¿no? Veamos cómo se puede articular formación y trabajo en educación general básica y obligatoria, ¿sí? Algo que hablaba al principio también en la primera parte, dice la educación inicial, primaria y secundaria, ¿sí? Para avanzar en un principio de respuesta es preciso tomar posición a la estructura y dinámica del trabajo moderno. La pregunta básica es la siguiente: ¿en qué trabajan los argentinos? ¿Cómo son los nuevos puestos que se crearon en los últimos años? Es preciso responder ¿sí? Es preciso responder estas cuestiones para pensar en forma realista si la educación general básica obligatoria puede facilitar el acceso al empleo de las nuevas generaciones. No se trata de responder apresuradamente a otras preguntas, pero sí de considerar ciertos datos básicos. Por ejemplo, dice, 3 de cada 4 empleos que se crean en el ámbito urbano corresponden al sector de servicios, cuya participación en la generación de empleo registra una estabilidad considerable. En el total del país, una estimación razonable es que 7 de cada 10 empleos se generan en este sector. Estas simples proporciones deberían bastar para saber que el tema de la reeducación-trabajo es mucho más amplio de lo que suele pensarse, ya que no solo está en juego la educación técnica, en el sentido restringido y referido casi exclusivamente al sector industrial. Por el contrario, la mayor parte del empleo tiene que ver con la producción de servicios personales, en comercio, docentes, médicos, enfermeros, empleados de restaurantes, cuidado de niños y ancianos, enfermería y servicios médicos. Y uno debe preguntar ¿qué competencias utiliza el que presta un servicio de persona a persona? ¿Quién trabaja con gente? Una habilidad en este tipo de actividad tiene que ver con la competencia expresiva. ¿Sí? Esto Tenti lo habló al principio, lo dijo como competencia también creativa. Dice, una peluquera, un vendedor, un empleado de hotel, un enfermero necesitan ser competentes en comunicación interpersonal. El prestador de servicios personales debe saber comprender y redefinir las necesidades y demandas del cliente y ganarse su confianza. Debe saber explicar y convencer acerca de las bondades de determinados productos o servicios. En todos los casos, expresivas en el sentido más amplio, orales, escritas, gestuales, saber qué decir, cómo decirlo, en qué momento decir, cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar, resultan fundamentales para desempeñarse bien. Estas son las capacidades que pueden y deben aprenderse en la educación básica y obligatoria. No hay que olvidar que se hacen cosas con palabras, que con palabras se informa, se divulga, se convence, se publicita, así como se enamora o se engaña. Cuando en primaria o secundaria se habla de formación para el trabajo, por lo general se piensa en la educación tecnológica, de oficios, de manejo de ciertas herramientas y raramente en el lenguaje. Habrá que convencerse de que quien enseña para el trabajo es la señorita de lengua o literatura, tanto o más que el profesor de tecnología. Es más, el desarrollo de las competencias expresivas debería ser responsabilidad de las docentes de las áreas específicas, lengua, español, inglés, literatura, teatro, sino de los profesores de todas las áreas. En palabras simples, debería ser objetivo de toda institución escolar.
Formar para el trabajo en en la educación básica es también desarrollar esas habilidades que erróneamente se denominan blandas. El que así las denomina en verdad quiere decir que no son tan importantes como las duras. Las habilidades duras se refieren a las competencias técnicas relacionadas con saber hacer determinada tarea empleando recursos tecnológicos, un martillo o una computadora. Las competencias blandas se refieren a la capacidad de trabajar en equipo, el sentido de responsabilidad, la aptitud para argumentar, escuchar, debatir, respetar las diferencias, también el desarrollo de dotes de liderazgo. El trabajo moderno suele ser colectivo y por lo tanto requiere productores capaces de interactuar con otros eficaz y responsable. La escuela puede contribuir a formar esta competencia social en la misma experiencia pedagógica, aprendizaje en equipo, toma de decisiones colectivas, o bien en actividades tales como deporte, teatro, participación en programas de prestación de servicios a la comunidad, entre otras. Por último, en la educación básica, supuestamente se prestan servicios de orientación vocacional. Se controlan para el trabajo, ayudando a los jóvenes a conocerse mejor, descubrir sus pasiones, sus intereses y proyectos futuros. La orientación vocacional, con una impronta predominantemente psicologista, debe complementarse con una introducción al mundo del trabajo. En muchos colegios se estudia la forma de las hojas, las guerras púnicas, el nombre de los ríos más grandes del mundo, y no cómo es y hacia dónde va el mercado de trabajo en la Argentina. ¿Cuántos están desempleados o empleados? ¿Cuántos son asalariados, cuentapropistas o autónomos? ¿Cuántos formales e informales? ¿Qué relación hay entre escolaridad, empleo e ingresos? ¿O cuáles son los derechos laborales de los asalariados y trabajadores autónomos? Los adolescentes que terminan la escolaridad obligatoria deberían haber tenido la oportunidad de conocer de qué trabajan los argentinos, más allá de las clásicas carreras que se ofrecen en instituciones de educación superior. El mundo del trabajo es extremadamente dinámico. Cada año hay oficios que aparecen y otros que mueren. Muchos oficios muy demandados y que ofrecen oportunidades de realización personal no siempre se aprenden en las universidades, como es el caso de los relacionados con el ancho mundo del arte o el espectáculo, sino en otro tipo de instituciones y experiencias. Es sabido que no se puede elegir lo que no se conoce. Por lo tanto, una adecuada formación acerca de la estructura y dinámica del trabajo moderno en la Argentina y en el mundo ayudaría a los jóvenes a encontrar su vocación. Bien. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. ¿Quiere aportar algo? A mí me interesaba leerlo porque tiene muchas de las cuestiones que se trabajó durante la entrevista y muchas de las cosas que trajeron acá al debate. Pero es interesante cómo desarma el mito, desarma los juicios que nosotros tenemos y cómo separar estas dos lógicas y a la misma vez también decir qué es lo que la escuela secundaria, dentro de lo que es también la educación general y básica, junto con la inicial, debiera responder, a qué cosas debiera responder y qué es lo que ustedes mismos aportaron, ¿no? Leo acá algo que está en el chat. Rodrigo, claro, la articulación tiene que ser un diálogo de ida y vuelta. Bueno, Rodrigo también dice excelente, muy cierto, dice Mariela. Así que bueno, creo que es interesante que propone Tenti Fanfani en esta deconstrucción de un mito muy arraigado dentro de nuestros escolares, dentro de nuestros espacios laborales, y es interesante que vayamos con esta forma de sentido crítico que tenemos que tener en cuenta para desarmar, ¿no es cierto?, estos constructos, ¿no? Y me resulta interesante que lo vayamos trayendo, lo vayamos discutiendo de forma respetuosa, porque tiene que ver con que muchos
tenemos diferentes caminos, diferentes recorridos, trayectorias, diferentes experiencias, y esta lógica se involucraron dentro de estos espacios porque tenían una intención particular. Entonces, desarmarlas lleva un tiempo, pero lo interesante es dar inicio a esta discusión, dar inicio a estos debates que nos posibiliten trabajar ciertas categorías, trabajar estas relaciones, qué sí, qué no, qué corresponde, qué no corresponde, cuáles son las edades, desde los centros de formación, cómo esta relación educación-trabajo dentro de los centros de formación profesional. ¿Sí? Por eso es interesante trabajar esta relación, y me parecía oportuno traer lo que plantea Tenti Fanfani, ¿no? Dentro de lo que fue la entrevista y después lo que desarrolla en forma escrita. Esto también ya está subido en el campo real. Léanlo de nuevo, traten de resaltar aquellas cuestiones, porque si hay algo que hace a la conciencia colectiva, es la lectura y es la escritura. Incluso digamos, a deconstruir estos imaginarios, necesitamos volver a releer, volver a rearnos y volver a decirnos, bueno, esto pensaba y ahora lo pienso de otro lugar, desde otra manera, interpelándome con mis propios compañeros, como lo hacen ustedes acá, de forma respetuosa, como siempre lo hacen, pero la necesidad de hablar de estos temas y de estas relaciones es muy interesante. A mí en lo personal